Hola, hoy vamos a empezar a hablar sobre los conjuntos de los números reales y ciertas propiedades importantes. Eh, Primero que nada vamos a hablar de conjuntos acotados. Entonces, cuando yo hable de ese, siempre va a denotar un subconjunto de los números reales. Y vamos a decir que un número C se lo llama una cota superior del conjunto S si C es mayor o igual que todos los elementos de S. En general hay dos posibilidades. Dado un conjunto S o no hay ninguna cota superior, en cuyo caso se dice que S no es acotado superiormente, o hay infinitas cotas superiores. Por ejemplo, tomemos como S el conjunto formado por los números negativos, entonces cualquier número mayor o igual que 0 es una cota superior para S. En este caso tenemos infinitas cotas superiores para S. Si ahora tomamos como S, por ejemplo, los números naturales, este conjunto no tiene ninguna cota superior, porque dado cualquier número real C, siempre hay un natural que es más grande que. Bueno, justamente lo que causa que cuando hay cotas superiores haya infinitas cotas superiores es que si tenemos un conjunto S contenido dentro de R y tenemos una cota superior de S, que es C, si yo agarro cualquier número C' más grande que C, también es una cota superior de S. O sea que todos los números más grandes que una cota superior son cotas superiores. Y de esta proposición sale exactamente lo que yo les decía. Que dado un conjunto hay dos posibilidades. O no tiene ninguna cota superior, en cuyo caso se dice que S no está acotado superiormente, o tiene infinitas cotas superiores. Bueno, esta es la definición formal, entonces decimos que S está acotado superiormente si existe por lo menos una cota superior de S. Y en cuanto existe una, existe automáticamente infinita. Bueno, no hay nada en especial con mirar cosas acotadas superiormente, uno puede hacer la misma historia con cotas inferiores. Entonces, dado un conjunto S contenido en R, uno dice que un número C se llama una cota inferior de S cuando C es menor o igual que todos los elementos de S. Y de nuevo, hay dos posibilidades, o hay infinitas cotas, perdón, acá es inferiores. Por ejemplo, tomemos el conjunto formado por los números positivos. Entonces todo número real menor o igual que 0 es una cota inferior de S. O sea que hay ejemplos donde tenemos infinitas cotas inferiores y hay ejemplos donde no tenemos ninguna cota inferior. Por ejemplo, tomemos el conjunto formado por menos las raíces cuadradas de n, donde n recorre todos los números naturales. Este conjunto no tiene ninguna cota inferior. Y ahí toda la analogía con lo que ocurría con las cotas inferiores, ¿no? Tenemos la siguiente proposición. Dice que si un número C es una cota inferior de S, entonces todo número C' más chico que C también es una cota inferior. Esta proposición tiene como consecuencia que dado un conjunto S contenido en R, o no tiene ninguna cota inferior o tiene infinitas. Y se dice que un conjunto S está acotado inferiormente si tiene por lo menos una cota inferior, en cuyo caso, como les digo, tiene infinitas cotas inferiores. Y cuando uno dice que un conjunto está acotado, sin decir nada más, significa que está acotado superiormente y acotado inferiormente. Hay conjuntos que están acotados superiormente y no inferiormente, hay conjuntos que están acotados inferiormente y no superiormente, y también tenemos conjuntos acotados. Bueno, supongamos que ahora tenemos un conjunto S que está acotado superiormente. Entonces sabemos automáticamente que hay infinitas cotas superiores, pero hay una que es especial, que es tomar la más chica de todas las cotas superiores. Esa cota se llama el supremo.
La definición formal de supremo es exactamente la siguiente. Un número S se llama el supremo de S y se cumplen las dos condiciones siguientes. Primero, que S tiene que ser una cota superior. Y si tenemos cualquier otra cota superior, que sea C, entonces S es menor o igual que C. Justamente lo que yo les decía. El supremo de S es una cota superior, pero es la más chica de todas las cotas superiores. En ese caso se escribe S igual al supremo de S. Esta noción de supremo es lo que separa a los números reales de los números racionales. Ya vamos a ver por qué. Porque, digamos, uno en principio puede hablar de conjunto de los números racionales acotados superiormente, inferiormente. Todo lo que yo dije con respecto a conjunto de números reales se puede hablar sobre los racionales. Pero la diferencia fundamental entre los reales y los racionales está dada por este axioma de continuidad, que dice que si S es un subconjunto de los reales y está acotado superiormente, entonces tiene supremo. Si uno mira conjuntos contenidos en los números racionales, resulta que no siempre tienen supremo. Este axioma se llama el axioma de continuidad, porque si uno piensa a los conjuntos, a los números reales, como puntos de la línea recta, este axioma lo que está diciendo es que los números reales cubren toda la línea recta, es decir, no hay ningún agujero. Bueno, acá tenemos un pequeño error que tiene que ver con lo siguiente. Muy bien, tengo un conjunto acotado superiormente, tengo el supremo. Ahora hay dos posibilidades, o este supremo pertenece a S o no pertenece a S. Cuando pertenece a S, este supremo se lo llama el máximo de S. Acá escribí mal, puse mínimo, pero ese se dice el máximo. Tomemos algunos ejemplos. Tomemos como S el conjunto de todos los reales menores que 0. Bueno, por definición 0 es una cota superior de S. En particular, todo número positivo también es una cota superior de S. Como el supremo de S tiene que ser más chico que todos los números positivos, porque tiene que ser la más chica de las cotas superiores, entonces S tiene que ser menor o igual que 0. Quiere decir que el supremo o es 0 o es algún número negativo. Podríamos preguntarnos si este supremo puede ser negativo. Supongamos que S es negativo. Tomemos como X S sobre 2. Como S es negativo, S sobre 2 también es negativo. Como S mayúscula estaba formado por el conjunto de todos los números negativos, X, S sobre 2 es un número negativo. Pero S sobre 2 es más grande que S. Entonces tengo una contradicción con el hecho de que este supremo tiene que ser una cota superior. Es decir, si yo tomo cualquier número negativo, ese número negativo no puede ser una cota superior. Entonces, como ese no puede ser positivo, no puede ser negativo, la única posibilidad que queda es 0. Es decir, 0 es el supremo de S. Como mi conjunto está formado solamente por números negativos, el 0 no pertenece a S y por lo tanto no es un máximo. En cambio, si yo ahora hago un pequeño cambio, vamos al ejemplo 2, y tomo el conjunto formado por todos los X menores o iguales que 0, el mismo razonamiento nos muestra que el supremo de S es 0, pero como 0 es menor o igual que 0, en ese caso 0 es un máximo. Y ahora veamos por qué realmente el axioma de continuidad distingue a los números reales de los racionales. Tomemos el conjunto de los números racionales tales que x al cuadrado es menor que 2. Bueno, fíjense que este
lo voy a mirar como subconjunto de los números racionales y como subconjunto de los números reales. En cualquiera de los dos casos, como 2 al cuadrado, como la función x al cuadrado es una función creciente y 2 al cuadrado es 4, que es más grande que 2, seguro que todo número racional que cumple que x al cuadrado es menor que 2 es más chico que 2. O sea que 2 es una cota superior y por lo tanto ese es un conjunto acotado superiormente. Bueno, vamos a ver que si yo lo miro a ese como un subconjunto de los números reales, este subconjunto va a tener un supremo y este supremo va a ser exactamente la raíz cuadrada de 2. O sea que uno podría definir la raíz cuadrada de 2 diciendo que la raíz cuadrada de 2 es el supremo de este conjunto S. Pero una cosa que se sabe hace ya muchos años, desde la época de la Grecia antigua, es que la raíz cuadrada de 2 no es un número racional. O sea que si ese yo lo pienso como un subconjunto de los números racionales, en los números racionales voy a tener un conjunto que está acotado superiormente pero no tiene supremo. Y esa es la diferencia esencial entre los números racionales y los números reales. Bueno, yo les dije que vamos a ver que esa es la raíz cuadrada de 2, este supremo. Está bien, tomamos esa la raíz cuadrada de 2. Puede pasar tres cosas. O que ese cuadrado sea menor que 2, que ese cuadrado sea mayor que 2 o que ese cuadrado sea igual a 2. Supongamos que ese cuadrado es menor que 2. Me armo este elemento. Fíjense que este S seguro que es más grande que 1, porque 1 al cuadrado es 1, que es menor que 2. Y entonces 2S más 1 es positivo, 2 menos S cuadrado también es positivo, tengo este número positivo, y me puede elegir cualquier número natural que sea más grande que este número. Muy bien, elijo este número, un número natural que cumple esta desigualdad. Y ahora calculo S más 1 sobre N al cuadrado. Fíjense que S más 1 sobre N es más grande que S. Entonces S más 1 sobre N al cuadrado, por la fórmula del binomio Newton, es S al cuadrado más 2S sobre N más 1 sobre N al cuadrado. Como N al cuadrado es más grande que N, 1 sobre N al cuadrado es más chico que 1 sobre N. O sea que lo que tengo acá es más chico que si yo sumo S cuadrado más 2 sobre S, 2S sobre N más 1 sobre N. Ahora, S cuadrado más 2S sobre N más 1 sobre N es lo mismo que S cuadrado más 2S más 1 dividido N. 2S más 1 es lo que aparece acá. Si a 2 menos S cuadrado lo mando multiplicando y a N lo mando dividiendo, como S cuadrado es más chico que 2, 2 menos S cuadrado es positivo y no se me altera la desigualdad. O sea que 2S más 1 dividido N es más chico que 2 menos S cuadrado. Entonces esto es más chico que S cuadrado más 2 menos S cuadrado, que es 2. O sea que yo tengo un número que es más grande que S, que es S más 1 sobre N, que cumple que si S más 1 sobre N al cuadrado es más chico que 2. Ahora, claro, yo no sé si S más 1 sobre N es un número racional. Yo no sé si está S más 1 sobre N está en el conjunto S mayúscula. Pero hay una propiedad de los números reales que dice que si yo tomo dos números reales A más chico que B, siempre hay un racional en el medio. Entonces tomemos como A como S y B como S más 1 dividido N. Entonces tengo un número racional X que es más grande que S, más chico que S más 1 sobre N. Como S más 1 sobre N al cuadrado es más chico que 2, en particular X al cuadrado es más chico que 2. Y entonces tengo un número racional que al cuadrado es más chico que 2 y X es un elemento de S. Entonces encontré un elemento de S que es más grande que S minúscula. Eso es una contradicción con el hecho de que S es el supremo en conjunto S mayúscula. O sea que no puede pasar que S al cuadrado sea menor que 2.
Haciendo más o menos el mismo razonamiento, uno puede mostrar que s al cuadrado no puede ser más grande que 2. Entonces, si s al cuadrado no puede ser más grande que 2, s al cuadrado no puede ser más chico que 2, entonces s al cuadrado tiene que ser igual a 2. Es decir, s es la raíz cuadrada de 2. ¿De acuerdo? Y esta es la fuerza del supremo. La fuerza del supremo es lo que hace que existan todos estos números como raíz cuadrada de 2, pi, etc. Bueno, ¿cómo saber si algo es el supremo de un conjunto? Hay dos proposiciones que son bastante útiles. Una dice que si yo tengo un conjunto S mayúscula acotado superiormente, para que un número S sea el supremo, se tienen que cumplir dos condiciones. Siempre la primera es que S minúscula es una cota superior de S mayúscula. Y la otra es que si yo achico S, como lo achico restándole algún epsilon positivo, siempre hay un elemento del conjunto X, del conjunto S mayúscula, hay un elemento X del conjunto S mayúscula que está metido entre S y S menos epsilon. Y esto es de algún modo lo que hicimos recién con la raíz cuadrada de 2, ¿no? Supuse que S al cuadrado era más chico que... no es exactamente lo que hicimos. La segunda proposición, que es otra caracterización, dice que si yo tengo un conjunto acotado superiormente, un número S minúscula es el supremo de S mayúscula, si y solo si se cumplen las siguientes condiciones. S minúscula es una cota superior de S mayúscula, y yo me puedo armar una sucesión de elementos de S, tal que esa sucesión tiende hasta S minúscula cuando n tiende a infinito. En general, estas dos proposiciones son las que se usan para demostrar que algo es el supremo de un conjunto. Bueno, así como teníamos la noción de acotado superiormente y acotado inferiormente, también está la condición de buscar la cota inferior más grande posible de S. Entonces supongamos que tenemos un conjunto S mayúscula acotado inferiormente. Vamos a decir que un elemento R es el ínfimo de S mayúscula cuando se cumplen las condiciones siguientes. R minúscula es una cota inferior de S. Pero esta cota va a ser la más grande de todas las cotas inferiores. Es decir, si R' es una cota inferior de S, entonces R' tiene que ser menor o igual que R. Y en ese caso se dice que R es el ínfimo de S. Cuando el ínfimo de S está en S, se dice que S tiene un mínimo. Bueno, hay una relación entre ínfimo y supremo, que es la siguiente. Si tenemos un conjunto a S acotado inferiormente, puedo tomar un conjunto I que está formado por todas las cotas inferiores de S. Sabemos que hay infinitas cotas inferiores. Tengo un conjunto formado por todas las cotas inferiores. Bueno, si yo tomo un elemento que es una cota inferior de S, entonces cualquier elemento de S es una cota superior de I. Y lo que vale es que el ínfimo de S es el supremo de I. La más chica, la más grande de las cotas inferiores de S es lo mismo que la más chica de las cotas superiores de las cotas inferiores de S. Y al revés, si tenemos un conjunto acotado superiormente, formamos un conjunto nuevo formado por todas las cotas superiores de S. Entonces cualquier elemento de S es una cota inferior del conjunto C y vale que el supremo de S es el ínfimo de C. Bueno, acá está mal, todo conjunto acotado inferiormente tiene un ínfimo, ¿de acuerdo? No mínimo. Esto es la versión para ínfimos del axioma de continuidad.
Y de nuevo hay dos modos distintos de ver que algo es un ínfimo, que son parecidos a lo que pasaba con las cotas superiores y el supremo. Un elemento R es el ínfimo de un conjunto acotado inferiormente si R es una cota inferior de S, y si agrando R un poquito, le sumo cualquier epsilon positivo, siempre hay un elemento X de S que está entre R y R más epsilon. Y la otro modo usual de ver que algo es el supremo o el ínfimo dice que si S mayúscula es un conjunto acotado inferiormente, un elemento de R es el ínfimo de S si se cumplen las siguientes condiciones. R es una cota inferior de S y me puedo armar una sucesión de elementos de S que tiende a R cuando n tiende a infinito. La otra noción que nos van a interesar son las nociones de conjuntos abiertos y cerrados. La idea de un conjunto abierto, los conjuntos abiertos son la generalización de los intervalos abiertos a B. Y dice lo siguiente, un conjunto S contenido en R es abierto si cada vez que yo tomo un X0 perteneciente a S, este X0 tiene que estar en S, siempre puedo armarme un pequeño intervalito abierto alrededor de X0 que está en S. ¿De acuerdo? O sea que cada vez que yo agarro un punto X0, siempre me puedo armar todo un intervalito abierto alrededor de X0 que sigue estando dentro del conjunto. Ejemplos básicos de conjuntos abiertos. Bueno, uno es el conjunto vacío. Por razones de lógica se lo considera un conjunto abierto. El conjunto formado por todos los números reales es abierto. Y los intervalos abiertos son abiertos. Una propiedad básica de los conjuntos abiertos es que si yo tengo una familia de conjuntos abiertos, no importa si es una familia finita o infinita, siempre la unión es abierta. Y si tengo un conjunto, una familia finita de conjuntos abiertos, la intersección es abierta. No es cierto que si yo tengo una familia infinita de conjuntos abiertos, la intersección es abierta. Pero sí, las familias finitas sí valen. También tenemos los conjuntos cerrados. La idea es que un conjunto es cerrado cuando el complemento, es decir, los elementos que no están en el conjunto, es abierto. Bueno, los ejemplos de conjuntos cerrados son el vacío, todos los reales. Acá tendría que haber puesto intervalos cerrados, es decir, las cosas que son mayores iguales que A menores iguales que B. Esos también son los conjuntos cerrados. Y todos los conjuntos cerrados se pueden construir usando intervalos cerrados, es decir, uniones e intersecciones. Hay análogos para propiedades de los conjuntos abiertos, que dice que si yo tengo una familia de conjuntos cerrados, siempre cualquiera sea la familia, la intersección es siempre cerrada, no importa si es finita o infinita, y si la familia es finita, la unión finita de conjuntos cerrados, etc. Bueno, eso es todo por ahora.